y nuestros corazones también. En el libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Y esta es una parábola muy conocida que se llama la parábola del sembrador. Muy conocida. Lucas capítulo 8 y del verso del 4 al 15. Ocho, 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hallada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, nuevamente decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y me imagino que sería una referencia a los religiosos, que ellos les entraba por un oído y les salía por el otro. Entonces no estaban muy interesados en conocer. Esta es pues la parábola, la semilla es. Entonces ya Jesús explica qué significa esta parábola. Es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y dice: más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Todos digan: retienen. Es importante retener la palabra. Y dan fruto con perseverancia. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Como siempre nos reunimos cada domingo a esta hora, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, y para escuchar tu palabra. Y pedimos que sea el Espíritu Santo, tu unción sobre mis labios, mi corazón, mi mente, y que podamos hablar, compartir lo que está en tu palabra, lo que tú ya dijiste, Señor, lo que ha sido revelado, Padre. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Yo no soy el chef, hermanos. Yo soy un mesero. El chef es Dios quien prepara la comida, está ya lista, y yo simplemente la sirvo. Amén. Como también yo no escribí la carta, yo soy el cartero. Amén. Pero vamos a entrar aquí. Vamos a
Ya, vamos a entrar en ese capítulo que es muy, muy conocido yo creo que por todos nosotros. Amén. Conocido esta gran parábola, la parábola del sembrador. Y aquí nos dice que Jesús enseñaba a grandes multitudes, como también en otros de los casos también había multitudes, había pequeños grupos, o también enseñaba de uno a uno. ¿Se acuerdan con hasta se me pasó ya el nombre, cuando estaba hablando es necesario nacer de nuevo con Nicodemo, Nicodemo. Entonces, enseñaba a multitudes, enseñaba a grupos pequeños en casas y luego enseñaba uno a uno. Entonces, solamente repasar lo que es, aunque ya todos están familiarizados de lo que es una parábola, que una parábola es una ilustración o es una historia terrenal, pero el punto más importante, que no simplemente una historia terrenal para que la gente esté allí entretenida, sino que la clave es que lo que es que contiene una enseñanza espiritual, es una explicación de los misterios del reino de Dios. Amén. Entonces es una historia corta, pero que ilustra una verdad espiritual, o una historia terrenal que tiene un significado celestial. Entonces, si nosotros fallamos eso en conocer, entonces pues fallamos todo, porque ese es el punto principal de que los misterios de Dios, que nosotros conozcamos los misterios de Dios, la enseñanza espiritual más que todo. Y se dice que hay aproximadamente 30 parábolas que fueron dichas por Jesús. Y la razón por estas parábolas es simplemente para que sus discípulos conocieran las verdades espirituales acerca del reino de los cielos o el reino de Dios. Amén. Entonces aquí en la introducción del versículo 5 al versículo 8, entonces aquí el Señor empieza a explicar, porque todos ellos, la mayoría de las personas allí en Judea, estaban muy familiarizados con la siembra. ¿Cuántos de aquí, allá en su tierra, cuántos de ustedes, porque aquí pues no, aquí no sembramos, ¿no? Pero en su tierra, ¿cuántos sembraron allá? A mí, yo también. Y a la edad de 8 años me tocó andar con mi tío, que me contrató por ese verano para de 8 años ayudarle a sembrar. Y luego ella me decía, das un paso, 2 pasos y lo tira la semilla, otro paso y lo semilla, y así me iba. Y ya cuando nacía la milpa, allí de repente aparecían muchas milpas. Que la bolsa tenía un hoyo, ¿qué pasó allí? Algo pasó, ¿no? Pero bueno, la vida de ellos era de sembrar, de cosechar, de pescar, de casarse, tener hijos, asistir al templo. Esa era la vida de todos los días, ¿no? Entonces estaban todos ellos familiarizados. Entonces Jesús aquí en esta parábola, por el hecho de que había él está en la playa. O sea, los otros evangelistas nos dicen que Jesús estaba en la playa, y por el hecho de que había las multitudes, entonces Jesús no podía estar entre las multitudes. Entonces de una barca, de allí enseñaba esta parábola. Entonces la gente, ellos ya estaban bien familiarizados con la siembra y la cosecha. Entonces Jesús usa el conocimiento que ellos ya tenían, la experiencia, usa eso, pero el punto es enseñarles ¿qué? Verdades espirituales. Amén. Entonces en esta parábola el sembrador dice que siembra la semilla. Entonces cuando el sembrador sembraba la semilla, o sea, la sembraba con la mano, entonces el sembrador pues agarra la semilla,
la misma, o sea, la semilla de una bolsa, no son diferentes bolsas, es la misma bolsa. Entonces tiraba la semilla en la tierra que ya estaba arado, entonces agarraba la semilla y la tiraba. Y parte, pero al lanzar la semilla, entonces donde estaba arado, era normal que la semilla cayera en 4 diferentes lugares. Entonces aquí Jesús explica, dice que que la semilla que cae en el camino, porque donde está para sembrar, donde está arado, a los lados, ustedes saben que la gente camina, pisa, entonces la tierra está muy dura, ¿no? O sea, si uno tira una semilla allí, pues no va a penetrar, porque está muy duro, ¿no? Entonces, la que cayó en el camino, dice, entonces no va a penetrar, de tal manera que esa semilla vienen las aves y se la comen. Amén. Y luego dice Jesús aquí que otra parte cae en las piedras y posiblemente cuando se tira la semilla, aunque hay tierra por encima, ¿no? Pero cuando uno empieza a escarbar, ahí toca piedra, ¿no? Entonces la semilla o la planta puede crecer por un tiempo, pero no puede penetrar lo profundo para poder dar fruto. Amén, es la realidad. Amén. Y luego aquí Jesús dice que otra parte cae ¿dónde? En espinos. Y en espinos, o sea que cuando caen en los espinos, aquí crece en el momento, pero las malas hierbas que están a su alrededor de esta planta, entonces ¿qué pasa? Bueno, ahogan la planta, la semilla, ¿ven? Se seca después. Y luego Jesús dice que la que cayó en ¿qué? En buena tierra, y todos sabemos el resultado cuando la semilla cae en buena tierra. Amén. Entonces, esta parábola, el sembrador, es un sembrador, no son diferentes sembradores, es un sembrador que la semilla es sacada de la misma bolsa. Amén. Entonces la meta del sembrador siempre es buscar mucho fruto. Entonces aquí dice que la que cayó en buena tierra produjo ¿qué? Mucho. Entonces hasta el momento la gente, la audiencia, los que están escuchando esta parábola, o sea, todos están diciendo, cierto, estamos muy familiarizados, o sea, todos están diciendo amén. Y me imagino, o sea, yo simplemente uso mi imaginación, me imagino que algunos estarían diciendo, hemos venido aquí para que nos enseñas cómo sembrar. Me imagino, ¿no? Porque hay gente que siempre lo está cuestionando, ¿no? Siempre haciendo preguntas. Hemos venido aquí para hello. No. Jesús está usando esta ilustración nuevamente para hacerles ver, para que entendieran las verdades espirituales. Ahora, en el versículo 8 dice, hablando estas cosas, decía a gran voz, y luego levanta la voz, el que tiene oídos para oír. No es de que, ¿no escucharon? O sea, no es de que no es de que algunos de ellos no estaban poniendo atención y que no están poniendo atención a lo que estoy diciendo, sino que la razón que él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús no estaba haciendo el énfasis en el oído físico de escuchar, sino en el sentido espiritual, el oído espiritual. O sea, Jesús estaba recalcando esto muy importante para que ellos entendieran las verdades espirituales. Amén. Y nosotros venimos, hermanos, cada domingo aquí. Y me imagino que hay personas vienen por
costumbre, por tradición, y simplemente pues vienen a escuchar, ya cumplí, ya llegué, ya me voy. Pero a veces la mente está en otro lugar. A veces el corazón no está en las cosas espirituales. Cuando Dios quiere hablarnos, no sabiendo, Dios quiere hablarnos, hermanos. Debemos estar atentos espiritualmente lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra. Porque Dios quiere revelar las verdades espirituales. Y debemos venir con ese deseo, con esa hambre de escuchar la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Porque Dios no quiere que estemos en ignorancia. Dios quiere que conozcamos su palabra. Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice: las cosas secretas, dice, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Dice, mas las reveladas. Y Dios nos ha revelado aquí en su palabra, hermanos. Dice, mas las reveladas, dice, son para nosotros. ¿Para quiénes? Para sus discípulos, los que están caminando en el evangelio, los que conocen al evangelio, hermanos. Los que conocen su palabra. Para nosotros, dice, y luego para nuestros hijos. Qué bendición, hermanos, que nuestros hijos que crecen en la iglesia, ellos no están en ignorancia. Ellos conocen la palabra de Dios. Ellos están expuestos a la palabra y no fácilmente van a ser engañados. Ellos entran al campo, allá en el mundo hay ideologías, hay filosofías, hay tantas cosas que el mundo los está bombardeando. Pero por el hecho de que han estado asistiendo a una congregación que se enseña la Biblia, ellos están preparados. Espero que los estemos preparando. Y muchas veces, a veces fallamos nosotros los padres. Fallamos en sentarnos y explicarles la palabra de Dios, como esta semana pasada. Beca dice, tengo un amigo y me hace muchas preguntas. Es del Islam y a ver, explícame tú, tiene esta pregunta y esto y otro. Y pues sí, me senté y le traté de explicar pero a la misma vez dije, wow, creo que no estamos haciendo buen trabajo con nuestros jóvenes. Y ella me dice, pues es que yo no conozco muchas cosas. Y digo, wow, pues ahí estamos fallando, a menos yo. Pero es importante, hermanos. O sea, Dios no quiere que estemos en ignorancia. Dios quiere que conozcamos su palabra. El doctor David Ormachea dijo lo siguiente, dice, ¿por qué? Entonces él hizo la pregunta. Dice, ¿por qué es que en la iglesia hay unos que disfrutan más la vida espiritual que otros en la iglesia? Y es la realidad, ¿no? O sea, hay hermanos que viven una vida victoriosa, o sea, viven una vida que disfrutan a Dios, disfrutan a Cristo, disfrutan la vida espiritual. Sin embargo, hay otros que uno les pregunta, ¿y cómo estás? Pues, ay, hermano, pues ahí estoy pasándola, usted sabe. El diablo ahí me trae. El diablo me trae. Y uno dice, pero pues yo también tengo problemas, pero por favor, eso no es nada de ánimo. Eso no es nada de ánimo, hermanos. Entonces, él hacía la pregunta, dice, asisten a la misma iglesia, leen la misma Biblia, le sirven al mismo Dios. Entonces él decía, es que aquellos que no disfrutan la vida espiritual más que otros es por dos razones. Y él decía, bueno, número uno, porque están en ignorancia de muchas verdades. Eso puede ser, ¿no? Es como, miren, hay cristianos, decíamos el jueves, hay cristianos que todavía mantienen o tienen un sentido de culpabilidad. No se dan cuenta que Cristo Jesús derrotó al diablo, que Cristo resucitó y ahora nosotros ya estamos justificados.
Cristo nos ha perdonado. Pero hay un sector de cristianos que todavía mantienen esa culpa. ¿Pero por qué? Porque desconocen las verdades espirituales. Y luego él decía, número uno, porque están en ignorancia de muchas verdades, o número dos, porque están recibiendo mala información. Y eso es una gran verdad, hermanos. Hay cristianos que están sentados en una iglesia y están recibiendo mala información. No están recibiendo el evangelio de Cristo. No están recibiendo la palabra de Dios. Entonces ambas son ciertas. Estar en ignorancia y no están recibiendo buena, porque en el mundo cristiano hay un gran porcentaje de cristianos nuevamente que no están siendo enseñados de la palabra de Dios. Entonces viven en ignorancia de la palabra de Dios. O sea, no enfatizan, en esa iglesia no enfatizan lo importante de la palabra de Dios. Simplemente agarran un versículo y ay. No, hermanos. Amén. Y sí, viven en ignorancia o están recibiendo mala información. Es decir, reciben una doctrina no sana. Amén. Están escuchando otro evangelio. Se les enseña otro cristianismo. Como el evangelio de la prosperidad es un evangelio muy peligroso que se enseña en las iglesias hoy en día. Que Dios quiere que tú estés rico, sano y próspero todo el tiempo. Y si no tienes eso, por dos razones: no tienes fe o estás en pecado. Amén. Y nuevamente es un evangelio muy destructivo. Muy destructivo. Muy destructivo, hermanos. Porque la Biblia contiene grandes verdades acerca de Dios. La Biblia nos dice cómo relacionarnos con ese Dios maravilloso. La Biblia revela el plan de redención para la humanidad en todo el Antiguo Testamento, pero tenemos que leer la Biblia. Alabado sea su nombre. La Biblia declara que Jesús o el Mesías profetizado del Antiguo, Jesús se cumplió en Jesús. Y la Biblia revela cómo ser salvos. Pero tenemos que leer, hermanos. Tenemos que leer los evangelios. Por eso algunos días atrás estaba hablando con una persona y le pregunté, ¿y lees la Biblia? No lees. Dice, no lees la Biblia. No lees la Biblia. ¿Y cómo vas a conocer a Jesús? ¿Cómo te vas a relacionar si no lees la Biblia? Empieza a leer la Biblia. Amén. Empieza a leer la Biblia. Amén. Entonces la Biblia revela de cómo nosotros podemos ser salvos. La Biblia revela el destino para la humanidad. Hermanos, al saber todas esas verdades, eso produce gozo en nosotros. Eso nos da un sentido de seguridad en el cristianismo. Bendito sea su nombre. Entonces, lo importante de las verdades espirituales, en Revelación 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Cristo está haciendo un llamado a todos nosotros para que seamos sensibles a las verdades espirituales. Sensibles y entendidos en las palabras de Cristo. En mis años he conocido muchas personas. Estuvieron sentados en una congregación, escuchaban sermones cada domingo. Pero qué triste, qué pena que nunca se miró un cambio en ellos. Qué triste, ¿no? Nunca no se miró ningún cambio.
O sea, uno se pregunta, o sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, tenían no sé si decirlo así, el foco apagado, ¿no? Pues sí tenían el foco apagado. Pero cuando Cristo viene, o sea, nos prende el foco. Y uno abre los ojos y uno empieza a hacer esos cambios en la vida espiritual y en la vida natural. En su matrimonio, con sus hijos. Porque, hermanos, crecimos en una cultura, miren, con todo el respeto, pero el catolicismo sí nos hizo daño. Amén. Porque no se nos enseñó la palabra de Dios. Simplemente crecimos en un ambiente, pero nunca se nos enseñó acerca del Dios de la Biblia. Simplemente costumbre, tradición, haz esto y así, día tras día. A menos así yo crecí. Pero le doy gracias a Dios por su palabra. Le doy gracias a Dios por su palabra. Pablo dice, 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural, en otra versión dice un poquito más directa o más, el hombre animal. ¿Cómo la ve? ¿Me está diciendo que yo soy un animal? No, yo nomás estoy citando lo que otras versiones dice, el hombre animal. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En otra, la versión del lenguaje sencillo dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas y así nosotros teníamos el concepto de la iglesia de los hermanos. Vas a esa iglesia con los hermanos todos los domingos y me dices que ya no eres de este mundo y me dices que ya no tomas y que ya no vas a las fiestas. Hello, dicen. ¿Qué vida tan aburrida vives? Oh, si se dieran cuenta. Oh, si se dieran cuenta que en Cristo estamos completos. Si se dieran cuenta lo que hay en nuestras vidas. Oh, aleluya. La versión del 95 dice, el que se queda al nivel de psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Está muy bueno eso. O sea, lo mira del punto de vista como que no, yo no puedo entender lo que el cambio, dices que Cristo te cambió y que no. Pero es cuando ellos nacen de nuevo y dicen, oh, wow, tenías toda la razón. Ahora lo entiendo perfectamente. Ahora te entiendo muy bien. Oh, bendito sea Cristo. Ahora, entonces la pregunta, hermanos, en el versículo 9 dice, es una pregunta que los discípulos hacen. Hay que preguntar, hermanos. Por eso, cuando hablamos con personas que van a ser bautizadas, haga preguntas, haga muchas preguntas. Y yo les digo a las personas, a las visitas, que hágale preguntas difíciles. Que nos hagan sudar, hermanos. Sí, es que la gente tiene que preguntar. Que por qué esto, y por qué esto otro, y por qué esto, y por qué. Es bueno preguntar. Amén. Entonces, aquí los discípulos, entonces ellos dicen, ¿pero qué significa esta parábola? Buena pregunta. Los discípulos quieren saber. Entonces, ellos quieren saber lo que significa la semilla que cayó en el camino, las piedras, espino y buena tierra. Entonces, ¿qué lección espiritual podemos nosotros aprender de esta ilustración? Versículo 10. Y él dijo, a vosotros, ¿a quiénes? A los discípulos, los que estaban con el oído espiritual, los que estaban interesados en las cosas de Dios, los que querían aprender, querían saber todo esto. A vosotros os he dado a conocer. ¡Qué bendición! Los misterios de Dios.
a los que están abiertos. Entonces, si usted está abierto a las verdades de Dios, Dios le va a revelar, Dios le va a enseñar. Usted tiene hambre y sed de justicia, usted quiere cambiar, quiere saber todo esto, Dios le va a enseñar. Y el Señor les quería revelar allí. Jesús no les dijo, pues ya ustedes interpreten, Dios los bendiga. No. Nuevamente es el trabajo de nosotros, la iglesia, el pastor, ministro, es explicar estas cosas. No como el hermano Santibáñez, que fue a una iglesia hace muchos años y el predicador leyó la lectura y dijo, allá ustedes interpreten, Dios les bendiga. Pero ¿cómo? Sí, así dice. Leyó un capítulo y les dice a los hermanos allí, allá ustedes interpreten. Ese fue su sermón. No podemos nosotros llegar a esa conclusión. No, hermanos. No. Ellos tienen el deseo de conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces el Señor les quería revelar. Amén. Recordemos que esta parábola que está ilustrando no es para que cada persona que la aplicara de acuerdo a su profesión, porque en la audiencia, en la multitud me imagino que había campesinos, amén, había políticos también, posiblemente había soldados, posiblemente sí, había vendedores también, había otras personas que reportaban acontecimientos o novedades como un noticiero. Entonces Jesús no está diciendo, pues allá cada uno de ustedes, su profesión, allí aplique cada esto. Y alguien usó la imaginación de cómo hubieran pensado las diferentes personas que estaban escuchando la parábola. Ahora me pareció interesante de la imaginación. El campesino que estaba allí presente pensó, me está diciendo que tengo que ser más cuidadoso con la forma en que lanzo mi semilla. Supongo que he malgastado muchísimo. Eso es lo que el sembrador, el campesino, estaba pensando, ¿no? Y luego el político que estaba allí, esto es lo que pensó. Oh, me está diciendo que necesito comenzar un programa de educación agrícola para ayudar a los agricultores a arrojar sus semillas de manera más eficiente. Ahora, ¿cómo pensaría el reportero, el que reportaba las noticias? Bueno, el reportero pensaría, me está diciendo que hay una gran historia sobre el problema de las aves y cómo afecta a la comunidad agrícola. Esa es una gran idea para una serie en el periódico. Y el vendedor pensó, yo tenía un tío que todo el tiempo él cargaba su libreta y una pluma. Siempre cargaba su libreta y una pluma. Y sacando cuentas. Si vendo esto, si compro esto, si hago esto, estas van a ser las ganancias. Todo el tiempo, hermanos. Entonces el vendedor que estaba presente ahí, pues estuviera pensando, me está animando en mis ventas de fertilizantes, pues podría ayudar a ese granjero más de lo que él sabe si solo usaba mi producto. Pero hermanos, Jesús al enseñar esta parábola, ese no era la mente de él. Eso no tenía en su mente. Jesús, ¿qué? Quería enseñar las verdades del reino de Dios. Y Jesús les hace ver que la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios que era sembrada en los corazones. Por otro lado, había religiosos, a ellos no les importaba nada. Amén. Como hay gente, es la realidad.
que yo he conocido a personas que van a una iglesia que en la realidad que no les importa nada las verdades espirituales. Ellos van a una iglesia y están mirando, aquí es un buen lugar para vender mi producto. Aquí me voy a amistar con los hermanos y vamos a negociar. Yo he conocido a personas así, hermanos. Y yo he conocido personas que se bautizaron simplemente por eso. Pensando, allí vamos a negociar. Miren los bonitos carros que hay aquí, carros del año, aquí va a haber mucho negocio. Entonces hay gente que viene con ese, que no están interesados, no les importa, hermanos. No les importa. Por lo tanto, van a quedar en ignorancia, van a quedar en tinieblas, sin el conocimiento de Dios. Oh, queridos hermanos, Dios quiera que vengamos con un corazón abierto, conocer más al Dios de la Biblia. Cómo relacionarnos con Él, cómo ayudar a la gente, cómo ayudar a la gente a salir de sus... Claro que conozcan a Dios, pero que pueden mejorar su estilo de vida. Isaías nos dice, versículo 10 dice, pero a los otros por parábolas, dice, a los otros. Había allí personas religiosas, dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por eso Isaías, dice el profeta 6:9, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Y luego Isaías 44:18 también dice, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Entonces la incredulidad fue un gran obstáculo para muchos de los judíos. De tal manera que causó un endurecimiento en su corazón. No obedecían, no entendían, no creían. De tal manera que no conocieron al Mesías. La incredulidad. Qué triste, hermanos. Miren lo que dice Juan 12:36-40. Juan 12:36 dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Qué pena, qué tristeza. A pesar. ¿Usted cree que esa es la respuesta para que la gente crea en Jesús? Oh, señales, milagros, sanidades, todo eso. No. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Por eso nosotros podemos fallar grandemente. Venir cada domingo y salir igual. Porque no estuvimos atentos lo que Dios quería comunicarnos. Endurecimos nuestro corazón a las verdades de Dios. Entonces aquí el versículo 11 dice, esta es pues la parábola. Nuevamente Jesús aquí dice, la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. La semilla no representa amor, la semilla no representa trabajo, la semilla no representa mucho menos dinero. No, la semilla representa, es la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro espíritu. Esa es la palabra que ha producido un cambio en nuestra vida. Esa es la palabra de Dios. Por eso nosotros hemos cambiado, hermanos, nuestras costumbres, la manera que tratamos a la gente, cómo nos conducimos en este mundo, cómo miramos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor.
¿Cómo miramos? Es la palabra que ha transformado nuestra mente. Por eso Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? La palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios, por la que vive y permanece para siempre. Entonces, el terreno donde cayó la semilla representa la persona que escucha la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar 4 personas que escuchan la palabra de Dios, pero de esas 4 solamente uno produjo mucho fruto. ¿Son cuántos? 4. Son 4, decir 4 personas, 4 oyentes. Escuchan la misma palabra. Amén. Es decir, no escuchan una palabra aquí y otra, no, escuchan la misma palabra. Entonces aquí Jesús, los de junto al camino, que es lo que representa, versículo 12, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Entonces, estas personas son los que están junto al camino. Amén. No están en el camino, con letra mayúscula, camino. Están junto al camino. Yo voy a la iglesia también. También voy a esa iglesia. También la visito. Cada Navidad voy para allá. De vez en cuando allí. Amén. O sea, solamente aparecen de vez en cuando ahí, llegan a la iglesia. Entonces, ellos que escuchan el evangelio, sí, lo escuchan por aquí y se va para otro lado. Amén. Pero el problema es, lo escuchan, pero no lo atesoran en su corazón. No lo atesoran. Además, tienen un corazón duro. Un corazón endurecido. Y la Biblia tiene mucho que decir con aquellos que endurecen su corazón. Proverbios 38:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón, el que endurece su corazón, dice, caerá en el mal. Es decir, aquellas personas lo escuchan y duro su corazón, no hay ningún arrepentimiento. O sea, no hay ni un deseo de agradar a Dios, de hacer las cosas bien, de vivir una vida justa. No hay convicción. No hay un compromiso de servir a Dios. Voy a la iglesia si me siento bien. Si todo lo arreglo en este día, si hago todo lo que tengo que hacer, entonces, si me da tiempo, voy a ir a la iglesia. Si me da tiempo. O sea, no hay convicción. ¿Y qué pasa? El diablo inmediatamente les roba. ¿Lo escucharon? Ok, está bien. Me gustó lo que dijo el predicador. Tiene sentido. Tiene verdad. Pero hasta ahí nomás. Entonces, inmediatamente el diablo, ¿qué hace? Les roba esa palabra. Y entra en la duda. O sea, es oidor, pero no es hacedor. Número 2, los que están sobre la piedra, dice el versículo 13, dice los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra, y estos que, la reciben con gozo. Amén. Pero, hay un pero, la reciben con gozo, pero no tienen raíces, dice, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba que parta. Ahí nos vemos. No me dijeron que esto me iba a pasar como cristiano y ahora mira, me roban mi carro, me enfermo, me corren del trabajo, me corrieron del trabajo porque ando por el rey, con el rey. ¿Se recuerdan de ese canto? No me dijeron que esto me iba a pasar. No, ahí nos vemos. La iglesia no me sirvió. Amén.
Entonces la palabra ha sido sembrada, sí, pero en la piedra. O sea, no hay raíces. Amén. Y conocemos personas así que no, recién convertidos. Amén. Y los primeros días y bien gozosos. Y cantando, aleluya, gloria a Dios. Bien contentos porque han aceptado el evangelio. Hay mucha emoción. ¿Han conocido a personas así? Wow, hay mucha emoción. Los primeros semanas, wow, ahí están bien contentos. Muy emocionados de ahora son parte de una iglesia. Y especialmente si son de una iglesia donde se predica todo lo positivo, todo lo positivo, todo lo bueno, nada de negativo. Nunca se predica en contra del pecado. Nunca se predica de hacer un compromiso con el Señor. Nunca se predica de arrepentirse. Solo los dulcecitos, ¿no? Lo dulce, lo bonito del evangelio. Como yo cuando me estaba conociendo las cosas de Dios, me hablaban mucho de las calles de oro. Y mira ya, las calles de oro, que va a ser una vida muy hermosa. De veras. Y yo estaba bien emocionado. Pero me hablaron muy poco de las calles de la tierra. De lo que tenía que enfrentar. Me hablaban mucho de las calles de oro. Pero bueno, la emoción, hermanos, el sentimiento, por eso es peligroso cuando en las iglesias nomás emocionamos o el sentimiento, amén, hacer sentir bien a la gente por un tiempo. Hay que tener mucho cuidado, porque vivimos en una época donde las iglesias apelan a las emociones de la gente. MacArthur dice lo siguiente, dice: la iglesia de Jesucristo está inundada con cizaña que llegan aquí emocionalmente. En ocasiones ponen una musiquita así bien suavecita. Cuando vas a dar tu ofrenda, cuando hay una ofrenda especial, allí viene el del teclado así suavecito. Y luego las lucecitas las cambian para que, hermanos, cuando pasa eso, uno es bien sensible, hermanos. Amén. Uno es bien sensible y luego te lleva la mano al bolsillo. Pero eso es una estrategia que ellos usan, hermanos. No lo digan a nadie. Pero es una realidad. No digan amén, digan ouch. Así es, hermanos. O sea, manipulan las emociones de las personas. O sea, manipulan para que den más. O sea, ellos saben, hermanos. Ellos saben cómo entrar. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso dice, nuevamente MacArthur dice: nunca apeles a las personas con ninguna clase de evangelio que es dirigido a las emociones, porque puedes manipular las emociones de las personas. Entonces, las personas que entran con emoción, con el nuevo gozo, sí hay gozo, hermanos, claro que sí. Cuando aceptamos a Cristo hay gozo, hay felicidad, es una alegría, pero eso no es todo. Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Es gozo, claro que sí. Pero recordando que nuestra fe va a ser probada. A ver si esa felicidad, ese gozo que tú tienes, ahí viene, agárrate. A ver si es realmente original, o quizás es superficial, porque hay gente que le sirve al Señor, es su vida superficial. Amén. No hay convicción, porque nuestra fe es probada. Timoteo nos dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán, ¿qué? ¿Cómo la ve? Todos los que, ¿usted quiere vivir piadosamente o quiere vivir pecaminosamente?
usted quiere vivir pecaminosamente, usted no va a sufrir ninguna persecución. Amén. Porque cuando usted está entre amigos y usted dice, no, 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 yo no hago eso. No, 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 yo no voy a mentir. No, 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 yo no voy a ofender. No. Y sus amigos, ellos sí hacen, ellos te van a hacer la vida difícil. Porque no estás de acuerdo a su pensamiento pecaminoso. Nah, ya no eres de nosotros. Ya no vas a ir a la cantina con nosotros. Ya no vas a engañar a la mujer. Ahí te va a llegar duro. Amén. Es la realidad. Bueno, continuemos y ya mero terminamos. La semilla que cayó entre los... ¿Qué es lo que representa entre espinos? Dice aquí, versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esta es la persona que escucha el evangelio, recibe y posiblemente hasta resiste la prueba. Pero el problema que las cosas de este mundo son muy atractivas. Amén. Las cosas de este mundo son muy sabrosas. Muy sabrosas, el dinero, el placer, prosperidad, poder, fama, tener más, todo eso es muy sabroso. Por eso Cristo dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y la pregunta, hermanos, para todos nosotros, ¿en qué invertimos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿En qué? O sea, ¿dónde está nuestra atención? ¿Qué es lo que más apreciamos? ¿En qué estamos pensando todo el tiempo? Nos acostamos y estamos pensando. ¿En qué estamos pensando, hermanos? ¿En el dinero? ¿En qué estamos pensando? Martín Lutero dijo, lo que el hombre ama, aquello es su Dios. Porque lo lleva en su corazón, anda con ello día y noche, duerme con ello, despierta con ello, sea lo que fuere, riqueza o dinero, placer o renombre. Ese es su Dios. Por eso aquel joven rico que le hace una pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven había guardado los conocía de muy mejor que nosotros. Pero había algo en este joven que lo tenía atado todo el tiempo. El dinero. Amaba las riquezas eran su ídolo. Su mente y su corazón estaban en las riquezas. Y Jesús le dice, cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando su cruz. Pero qué triste, hermanos. El joven rico dice, pero él, afligido por esta palabra, le dolió. Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Ese era su ídolo. Era su ídolo. Esa era su confianza. Ese era su poder. Jesús aquí le está ofreciendo la vida eterna. Se fue. Y así hay gente que cree que tiene mucho dinero y tiene esto y eso otro y eso es lo que lo tiene atado. Y claro, Jesús no estaba diciendo que usted venda todos sus negocios. No. Su corazón que esté en Dios y Dios se va a encargar de lo demás. Amén. Terminamos aquí. El que cayó en buena tierra, dice, esos son los de que corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y qué dice? Y dan fruto con perseverancia. Escuchan el evangelio, lo entienden, resisten la prueba, su corazón está en las cosas de Dios, aman la palabra de Dios, hay convicción en ellos.
Amén. Por eso el Salmo capítulo, de pie por favor hermanos, el Salmo capítulo 1, aquí nos dice que el creyente que no anda en consejo de malos o en camino de pecadores, que este creyente continuamente medita en la palabra de Dios. La palabra de Dios es que su delicia. Y dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Oremos.